Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les habla su servidor Javi Same. En esta oportunidad vamos a hacer la edición de un diplomado, ya sea diplomado, certificado, constancia, lo que ustedes deseen. Pero antes de todo quiero hacer mención que este video no lo hago con fines negativos, solamente positivos. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero, quiero borrar el nombre, pero no es el tipo de letra. Como es escaneado, lo que hacemos es lo siguiente. Tengo una página muy importante. A ver, seleccionamos con la herramienta selección. Vamos a copiar una parte de lo que queremos exportar para poder sacar el tipo de letra. Control J para duplicar. Ya lo tenemos separado. Todo lo que hacemos es presionamos control más clic para seleccionar, control C para copiar. Vamos a archivo, nuevo, crear y pegamos control V. De esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Es archivo, guardar como, y vamos a buscarlo en música, por decirlo. Lo voy a guardar en esta carpeta como JPG. Entonces, que lo que hago es un nombre cualquiera, por ejemplo, José, guardar, ya está. Vamos a la carpeta música, tenemos acá el documento, perdón, el archivo. Vamos a Google, escribimos Mi Fonts, es una página muy completa, cliqueamos, seguidamente vamos a esta opción y tenemos de esta manera. Lo que hacemos es seleccionar archivo, vamos a música donde lo exportamos, ok, abrir y continuar. Como vemos, acabo de reconocer de las 4 letras que hay, 3, que digo 2, pero puedes agregar, por ejemplo, que letra es esta, de la letra E, y esta es la letra J, pero en mayúsculas. Que lo que hacemos es continuar. Ahora, ¿qué es lo que hace? Esta página te busca el tipo letra similar. Podemos notarlo, José. La primera opción está casi igual, pero busquemos la que más se asemeja. A ver. Y de acuerdo a eso, si se encuentran la letra similar, lo que hacen es copiar la letra y buscarlo en Google gratuitamente. Entonces ponen descargar fuente y el nombre que quieren, el nombre de la fuente que han buscado. Lo descargan, lo instalan y lo que hacen es simplemente tenerlo listo. Bueno, de esta manera, como yo lo sé el tipo de letra, la cual es comic, cuando lo conozco el tipo de letra, lo que hago es lo siguiente. De esta manera vamos a hacer vista, reglas, para tener una vista de las reglas ahí, una guía más o menos. Arrastramos una regla acá, igualmente acá. Que lo que hacemos es lo siguiente: presionamos, usamos la herramienta pluma, pasamos por acá, seguimos, control más también es para acercar, control menos para alejar, me olvidaba decirles. Hacemos esto, hacer selección, ok, edición, rellenar y vamos a color y clic acá afuera y ok. Hemos logrado borrar el nombre. Ahora lo puedes agregar tu nombre al tamaño que desees, por ejemplo Javier Zabaleta Medina. Lo tengo acá. Como les explicaba que sé tipo de letra, entonces busco la letra comic. Acá lo tengo. Creo que hago lo siguiente: control más para acercar, control menos para alejar. Recuerden, lo que hacemos es esto, menos, control T para transformación libre, shift, y en la parte izquierda arrastramos para aumentar de forma proporcionada. Suficiente. Vemos que el color tiene un color un poco más claro. Lo que hacemos es bajar la opacidad. De esta manera
Acá está 100% y lo vamos a poner en 80%. Creo que ahí está bien. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. En este caso, gestión y dirección de salud pública y hospital lo voy a dejar de esa manera. Por lo pronto voy a actualizar la fecha. Por ejemplo, de esta manera. Desarrollado el 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2014. Lo que voy a hacer es, voy a aumentar la fecha un poco más reciente. A ver, estamos en el 2018, pero para notar, o sea, para ver que, o sea, para hacer un poco más real, que no se vea como editado, lo que vamos a hacer, vamos a agregar el 2015. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es acá, 12 de diciembre de 2013, vamos a agregar un 15. Como acá tenemos un 5, lo que vamos a hacer es duplicarlo más. De esta manera acercamos hasta el 5. Vamos para acá a la parte fondo, a la capa fondo, y vamos a pluma. Vamos de esta manera. Que lo que hacemos, seleccionamos, hacer selección, ok, control J para duplicar, y lo tenemos el 5 de esta manera. Que lo que hacemos es 2013, vamos a poner 2015 como dijimos. Ahí está, queda igualito. Entonces tenemos diciembre 2015 hasta el diciembre de 2000, perdón, aquí es 2015, vamos a poner 2014 a 2015. Entonces tenemos esto, 2015. Lo que vamos a hacer es un poquito ocultar la capa para poder copiar 4. A ver, hacemos esto igualmente, seleccionamos de esta manera, hacer selección, ok, control J para duplicar, y lo tenemos. Uy, me equivoqué, fue un pequeño error. Tengo que ubicarme en la capa de fondo, control J para duplicar, y lo tengo duplicado. Ahora vamos hacia el 2013, vamos acá, como vemos está un poco, lo que hacemos es ocultar la capa, vamos a la capa fondo, ubicamos el tampón más pequeño, ponemos en 5, presionamos AL para clonar de esta manera, y vamos borrando poco a poco. Por acá también AL otra vez y borramos. Ahora sí, ahora sí, dejamos el 3, perdón, el 4 y el 5 acá, aparecemos. Ahí está. Como vemos, dice 12 de diciembre de 2014 al 12 de diciembre de 2015. Entonces, como termina en diciembre, acá dice, o sea, acá prácticamente la fecha que tenemos que utilizarlo 2016. Entonces buscamos un 6, porque acá termina en diciembre, o sea, el 12, acá fue 15 de enero, ¿no? Entonces vamos a agregar un 6 para que sea 2016. Lo que hacemos es acá justo tenemos un 6. Vamos a donde dice equivalente a 36 créditos. Lo que hacemos es lo siguiente. Igualmente presionamos, usamos la herramienta pluma, seleccionamos lo que deseemos clonarlo, hacer selección, ok, y control J. Lo tenemos duplicado en el 6, y de esta manera arrastramos hasta que quede perfecto. A ver, como que hay una especie de abajo todavía. Entonces lo que hacemos es ocultarlo. Vamos a la herramienta fondo, presionamos el tampón, a ver, la herramienta tampón, presionamos AL para poder copiar una parte, y mejor para no tener problemas lo borramos. Ya está, ok, como quedó de la mejor manera, ¿no? Ahora, si en caso que queramos borrar estas firmas, lo podemos hacer de esta manera. Seleccionamos esto de manera ejemplo, pues las firmas tienen que estar ahí, ¿no? Porque es un documento importante. A ver, vamos a edición, rellenar. También lo podemos hacer así, selección del contenido, según el contenido le ponemos ok. Control D para deseleccionar,
y tenemos el documento editado.